Bienvenidos a Camino a los Pinos, un espacio en donde analizamos las condiciones en las cuales se dará la próxima elección a la presidencia de la República en el 2012. Lorenzo, buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener como invitado a Abraham Zamora, un hombre que conoce con detalle la estrategia, la estructura y la organización de la industria aeronáutica mexicana. Y el tema de la industria aeronáutica nos presenta un tema de fondo, porque en Camino a los Pinos analizamos más allá de los temas de coyuntura, los temas que representan las grandes oportunidades de desarrollo y los grandes retos que necesita una política de Estado para el futuro de México. Vamos a conocer el antecedente y los desarrollos profesionales de nuestro invitado de esta noche, Abraham Zamora. Camino a los Pinos recibe hoy al presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Abraham Zamora Torres. Con una destacada trayectoria profesional en el ámbito del transporte aéreo, tanto en el sector público como en el privado, Abraham Zamora se ha desempeñado en diversas posiciones en el gobierno federal. Ha pertenecido a los consejos de administración de Aerovías de México, Aerolitoral, Servicios de Apoyo en Tierra, Aeromexpress y Alas de América, además de formar parte de los consejos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de los 3 grupos aeroportuarios del país. En los últimos 5 años, Abraham Zamora ha sido director ejecutivo de Asuntos Corporativos y de Industrias de Grupo Aeroméxico. Como presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, el cargo para el cual fue electo en 2011, Zamora Torres representa a las empresas cuya actividad está vinculada al transporte de pasajeros y carga por la vía aérea. La Canaero, afiliada a la CONCAMIN, busca ser un instrumento para el desarrollo del sector turístico y comercial en nuestro país. Para conocer las preocupaciones de este importante sector en el desarrollo productivo de México, conversamos en Camino a los Pinos con Abraham Zamora. Abraham, bienvenido. Gracias, Alfonso. Gracias por la invitación, Lorenzo. Abraham Zamora es presidente, como usted ha escuchado, de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Agrupa a las grandes aerolíneas y también a quienes desarrollan el transporte de carga vía aérea en nuestro país. Usted recordará que hemos, con distintos invitados en Camino a los Pinos, analizado la situación de la economía de México, porque este crecimiento mediocre no es reciente, en los últimos 30 años de la economía, y por eso hemos decidido convocar a los líderes de los distintos sectores productivos para analizar cómo ven ellos lo que ha pasado en este sexenio y cómo ven sobre todo las oportunidades y las coyunturas de desarrollo para sectores estratégicos en la siguiente administración. Abraham, en primer lugar, ¿cuál es el balance de estos 5 años de la industria aeronáutica nacional? Bueno, pues primero, debemos mencionar, la industria aérea en todo el mundo es una industria bastante sensible, que tiene normalmente ciclos muy pronunciados, los cuales en países como el nuestro esos ciclos han sido todavía más pronunciados. ¿Y a qué nos referimos? Vivimos constantemente etapas en las que entran muchas aerolíneas al mercado, hay muchos asientos, se presenta una sobreoferta de asientos en el mercado y posteriormente hay una gran salida de aerolíneas, donde hay después un exceso de demanda de asientos, aumentan los precios y eso ha ocurrido de manera muy intensiva en los últimos 10 años. En los últimos 10 años hemos visto que han salido del mercado 6 o 7 aerolíneas que hacían aviación regular. En su momento pico en la industria mexicana existieron 14 aerolíneas nacionales que daban aviación regular y eso de alguna manera se ha traducido en lo que ha pasado en el número de pasajeros. Hace 10 años, en el 2000, se volaban en México pasajeros domésticos e internacionales 33 millones de pasajeros, alcanzó su máximo histórico en el 2008 con 53.6 millones de pasajeros y ahora llegó a bajar en el 2009 con la crisis de la influenza y con la crisis económica a 48 millones. Este año 2011 terminará con alrededor de 50 millones y se prevé que para 2012 sean alrededor de otros 52. Es decir, un poco en el balance de los últimos 10 años, los últimos 5, se ha seguido presentando estos ciclos pronunciados que mencionaba y de alguna manera no hemos logrado recuperar el número de pasajeros que se volaban en su máximo histórico en 2008. Ha crecido la industria en los últimos 10 años en promedio un 4%. Y si tomamos en cuenta, hasta 2008 venía creciendo a un ritmo del 6%. Entonces, esto es, digamos, un primer balance de la industria que tiene que ver mucho con lo que hay que hacer en la misma, ¿no? Abraham, la industria de aviación civil del país
es una industria que está encadenada con toda una serie de servicios y que además le da salida a personas que van por turismo o por actividades empresariales, pero también a productos perecederos y a productos de urgente traslado. Esto implica que la industria aeronáutica es un indicador de eficiencia de nuestro modelo económico. Y en la medida que la industria aeronáutica, de aviación civil, funcione eficientemente, veremos que las industrias de transporte local, de integración, de valor agregado, sobre todo la parte de servicios y demás, están articulados por esta industria. De ahí la importancia de tu presencia hoy con nosotros, porque el público entenderá que este no es una actividad recreativa. La actividad que ustedes hacen es una actividad económica de gran inversión, que requiere mucha supervisión técnica, que requiere de una industria de soporte para mantenimiento, para piezas, para reposiciones, etcétera, y que obviamente en la medida que funcione esta industria bien, es un indicador que hay un encadenamiento económico que tiene esta gran derrama de la industria, ¿no? Es correcto. Efectivamente, la industria aérea, al igual que los otros modos de transporte, son medios, al final, ¿no? Son medios que hacen que una economía sea más eficiente o sea menos eficiente. Y yo creo que parte del reto que tendrá quien deba o quien esté los próximos 6 años en el gobierno federal es trabajar con todos estos medios, ¿no?, que hacen a la economía más ágil, más eficiente, más productiva. Y a eso nos referimos a todos los temas que tienen que ver con infraestructura. Lo mismo la infraestructura energética que la infraestructura de transporte y de comunicaciones. Son elementos esenciales para lograr que la economía crezca más o crezca menos, que es un poco lo que mencionaba Alfonso al principio. Esos años que hemos visto de crecimiento, hay mucha discusión y mucho debate de lo complicado que ha sido que nos pongamos de acuerdo como país en los temas más estructurales de fondo, que hagan que la economía crezca más rápido. Nosotros creemos que en los modos de transporte está parte de eso, está parte de lo que es lo que sigue hacia futuro en los modos de transporte, en particular en la aviación, es trabajar en una serie de políticas que descansen en un marco regulatorio que efectivamente dé certidumbre, ¿no? Somos una industria altamente regulada, como lo mencionas. ¿Por qué? Porque tenemos un costo regulatorio mínimo que cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir una serie de especificaciones técnicas que están alrededor de la seguridad aérea. En todos los modos de transporte, el tema más importante o alrededor del cual se mueve por ser una concesión de un servicio público es la seguridad. Entonces, todos los concesionarios del transporte público, en este caso las aerolíneas, tenemos que realizar ciertas inversiones para garantizar la seguridad de nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque somos una industria regulada que efectivamente tiene, que tener condiciones de certidumbre para que estas inversiones se den y podamos seguir creciendo, y ahí está parte del reto importante de nuestro sector. Y es un dilema. Tenemos una industria que está regulada por las razones que mencionas, pero también se busca que haya libre competencia, ¿no?, y que haya una desregulación en otro sentido para que la libre entrada de competidores en el mercado tenga como consecuencia quizá una mejor oferta y quizá también un precio más adecuado al usuario, ¿no? Entonces, en este sentido, es peculiar ver que tenemos una estructura económica en donde los factores y los actores económicos son gobierno dependientes. ¿Por qué son gobierno dependientes? Porque necesitan el permiso, necesitan la autorización, necesitan cumplir con los reglamentos, necesitan tener un oído muy cercano en el Congreso para ver los cambios que vienen en la legislación, que sean eficientes, económicamente atractivos. Y en ese sentido, pues no tenemos ese modelo que quisiéramos quizá de mayor libertad y mayor participación, ¿no? Sí, digo, efectivamente, si bien, ahí yo creo que donde tenemos que encontrar el marco adecuado para la regulación, porque la parte técnica operativa es muy regulada y la parte de competencia, esa es mucho menos regulada. Digo, está desregulada desde hace más de 15 años. Hoy la competencia entre las distintas aerolíneas en el mercado nacional es totalmente abierta. No se necesita cumplir con ningún requisito adicional. Cualquier aerolínea nacional puede volar a cualquier mercado doméstico sin ninguna restricción. Basta con que presente una solicitud a la Dirección General de Aeronáutica Civil y la aprobación es automática. Entonces, hay una gran apertura en esa parte, digamos, los regulados más la parte técnica operativa. La parte de competencia es totalmente abierta en el mercado nacional, y en el mercado internacional se rige por acuerdos bilaterales. Y México es de los países
y estos son los indicadores internacionales que da el World Economic Forum. México está entre los 5 países más abiertos en cuestiones de aviación, tiene acuerdos bilaterales con más de 45 países y el grado de apertura de México, como en otras materias comerciales, es bastante alto en la aviación. Pues si nos permites, vamos a un corte, regresamos, estamos en Camino a los Pinos, recordamos a ustedes nuestros contactos vía Twitter y Facebook, así como nuestro buzón de voz, nuestros teléfonos, regresamos.